Dentro de las estructuras de datos existen las listas, un tipo de dato abstracto que permite almacenar información en forma de nodos enlazados entre ellos, manteniendo siempre un orden entre los datos que contiene. Veamos en qué consiste esta estructura de datos, su funcionamiento, un pseudocódigo propuesto y su respectiva implementación en lenguaje Java, C++ y Python. En programación, existe una forma de agrupar datos con funciones u operaciones asociadas a ellos. Esta estructura de datos es conocida como tipo de dato abstracto o TDA. Un TDA se considera abstracto porque su uso no expone el cómo funciona de manera interna, y eso permite que los programadores se concentren en manipular esas estructuras de datos independientemente de cómo realiza sus funciones. Los TDA más comunes son listas, pilas y colas. La lista enlazada o ligada, o linked list por su traducción al inglés, representa una de las estructuras más funcionales en programación, ya que permite almacenar datos como si fuera un arreglo, pero además contiene funciones para manipular dichos datos, como insertar, buscar, modificar y eliminar. En una lista, los datos siempre se mantienen ordenados. Existen 4 tipos de listas: listas simplemente enlazadas, lista doblemente enlazadas, lista circular simplemente ligada y lista circular doblemente ligada. Las listas enlazadas, como toda estructura de datos, hace uso de una variable especial que nosotros mismos definimos y se llama nodo. Un nodo está constituido básicamente en 2 partes. Una parte que contiene el dato almacenado, mismo que puede ser un dato simple o primitivo como un entero, un flotante, un carácter, etc. O también puede contener un dato más complejo como por ejemplo un objeto. La otra parte del nodo va a almacenar una referencia o enlace hacia otro nodo. De esa manera se mantienen unidos los nodos dentro de una estructura de datos, que en este caso particular es una lista. Cabe resaltar que dependiendo del lenguaje de programación, este enlace podrá ser un puntero o una referencia hacia otro objeto. En el caso particular de una lista enlazada, la primera operación que se puede hacer con ella es insertar nodos, por lo que al iniciar un programa, una lista siempre comienza vacía. Cada que se inserta un dato en la lista, se debe crear un nuevo nodo. En el ejemplo que vemos, queremos insertar el valor entero de 23, por lo que hay que crear un nodo nuevo, guardar el valor 23, y al ser el único elemento en la lista, el enlace o puntero del mismo deberá apuntar hacia un valor nulo. Cuando se inserta un nuevo valor en la lista, se debe crear también un nuevo nodo, y, antes de insertarlo, la lista deberá verificar la posición donde se debe almacenar el nuevo nodo, ya que si recordamos, las listas deben mantener todos sus datos en orden, el cual puede ser ascendente o descendente. En este ejemplo, si se quisiera insertar el valor de 45, se debe crear el nodo con ese valor y la lista deberá de insertar el dato en la posición que le corresponde, cuidando siempre el orden, y de existir elementos o un elemento antes de él, modificará sus enlaces o punteros para que apunten al nuevo nodo, y el enlace de este deberá apuntar al siguiente nodo en la lista. En caso de no existir ninguno, apuntará a nulo. Este procedimiento se repite siempre que se inserta un nuevo nodo en la lista, cuidando en todo momento el orden y modificando los enlaces o punteros para mantener la coherencia y la cohesión de la estructura de datos. Si se quisiera insertar un nuevo valor, por ejemplo, un 38, se vuelve a verificar en qué posición se debe insertar ese nuevo valor y se modificarán los enlaces o punteros correspondientes. Otra función básica en las listas es la de buscar. Cuando se quiere buscar un dato dentro de una lista, siempre se comienza desde el principio de esta, comparando el valor buscado con el dato guardado en cada nodo.
Se realiza una búsqueda secuencial para recorrer todos los elementos de la lista. Si se quisiera buscar un dato, por ejemplo el 45, se deberá comparar ese valor con cada uno de los datos contenidos en los nodos. Esto para saber si coinciden, en cuyo caso se podrá determinar si fue o no encontrado. Existe otra función básica en las listas que es la de eliminar un nodo. Para este caso, se debe conocer qué datos se desea eliminar y realizar una búsqueda secuencial para ubicar el nodo que lo contiene. Por ejemplo, si quisiéramos eliminar el valor de 38 en la lista, se debe comenzar una búsqueda secuencial nodo a nodo hasta encontrar el dato en cuestión. Si el dato a eliminar existe en al menos un nodo, se debe conectar el nodo anterior con el nodo siguiente. Esto se realiza cambiando el enlace o apuntador del predecesor para que apunte al sucesor del nodo coincidente. Posteriormente, se elimina el nodo que contiene el dato en cuestión. Esto se realiza igualando el enlace o puntero del nodo coincidente a un valor nulo, lo que haría que se libere la memoria ocupada y ese dato eventualmente desaparecerá. Para el caso de que el dato a eliminar esté en un nodo al inicio o al fin de la lista, simplemente se debe desconectar el enlace o apuntador igualándolo a un valor nulo. De esa manera se rompe el enlace y la lista se mantiene con el resto de los nodos. Por ejemplo, si se quisiera eliminar el valor 23, este se encuentra en el primer nodo al inicio, por lo que una vez que se comprueba que ese es el dato que se quiere eliminar, se debe indicar que la lista iniciará a partir del siguiente nodo y el enlace del primer elemento se igualará a nulo, lo que rompería el vínculo con los demás elementos y dejaría la lista únicamente con el resto de los nodos. Otra función muy útil en las listas es la de vaciar o borrar todos los nodos. En el caso que se quiera vaciar la lista completa, bastará con asignar a nulo el primer elemento de la lista, lo que dejará al resto de los elementos sin un enlace o referencia inicial y por tanto se eliminarán eventualmente de la memoria. Un pseudocódigo que representa el funcionamiento básico de una lista enlazada es el mostrado en pantalla. En él, se puede apreciar una variable definida por el usuario en forma de clase, llamada nodo, y que servirá para almacenar todos los valores en la lista. Para empezar, se debe crear una lista inicialmente con un valor nulo, lo que representa que la lista está vacía. Se puede ver el cuerpo de la función insertar, misma que requiere como parámetro el valor que se va a almacenar. Antes de insertar el valor en cuestión, se crea un nodo que almacene el dato provisto. Posteriormente, se debe verificar si la lista ya contiene otros nodos, ya que en ese caso se debe buscar la posición correcta a donde el nuevo nodo debe ser insertado. En caso contrario, la lista será igual al nuevo nodo creado. En el caso de la función buscar, también recibe el dato a encontrar como parámetro. Esta función realiza una búsqueda secuencial parcial debido a que en una lista todos los elementos están ordenados, así que solo se buscará mientras los datos en la lista sean menores al dato buscado. De otro modo, se asume que el dato no está en la lista. Para el caso de la función eliminar, se debe proporcionar el dato a borrar. La función realiza una búsqueda secuencial parcial para encontrar el primer nodo que contenga el dato buscado, manteniendo siempre dos referencias en la búsqueda, el nodo anterior y el nodo a eliminar. Particularmente existen tres casos en los que esta función puede resolver su tarea. 1. El caso de que el dato a eliminar no existe en la lista. 2. El caso de que el elemento a borrar sea el primero de la lista. Y 3. El caso de que el elemento a borrar esté en cualquier otra posición. Para el caso de que el elemento a borrar exista, se hace uso de la referencia al nodo anterior.
De esta manera se pueden realizar los cambios en los enlaces o punteros de los nodos y así eliminar el dato buscado. En caso de que el elemento no exista, simplemente la lista no sufre cambios. En pantalla se puede ver la implementación en lenguaje Java del pseudocódigo propuesto, con la creación de la clase nodo y las tres funciones básicas de la lista: insertar, buscar y eliminar, mismas que mantienen una gran similitud con el pseudocódigo. Note que el único cambio para simplificar el código se encuentra en la función buscar, particularmente a la hora de imprimir el mensaje que indica si el dato se encontró o no. En este caso, se hace uso del operador ternario, lo que reduce las líneas de código para completar esa funcionalidad. Si bien se puede hacer uso de sentencias tradicionales if-else para este fin, es importante recordar cómo se usan este tipo de condicionales en los lenguajes de programación, mismos que existen y ayudan a escribir menos código. Asimismo, se puede ver la implementación de la función principal main, donde se hace uso de la lista propiamente, invocando sus diferentes métodos para probar su funcionamiento. En los comentarios se puede apreciar cuál sería la salida en consola de la ejecución de este código. Para el caso de la implementación en lenguaje C++, se aprecia una similitud con el código en Java y el propio pseudocódigo. Los cambios principalmente radican en la sintaxis propia del lenguaje. En el caso particular de C++, no se crea una clase nodo, sino que se hace uso del tipo de dato struct para ejemplificar que también se puede utilizar para la implementación de estructuras de datos. Se puede notar que en este ejemplo se hace uso también del operador ternario para recordar cómo se puede usar en lenguaje C++. Esta implementación contiene las tres funciones básicas de las listas: insertar, buscar y eliminar. Se ve en pantalla cómo queda la implementación de la función main, misma que manipula la lista para comprobar su correcto funcionamiento. En los comentarios se puede ver cuál sería la salida en consola de la ejecución de este código. Para el caso de la implementación en Python, se ve que su sintaxis reduce algunas líneas de código, pero en esencia es el mismo funcionamiento que sus implementaciones homólogas en Java y C++. Este código es el que tiene mayor similitud con el pseudocódigo propuesto. Al igual que las dos versiones anteriores del código, se hace uso, a manera de ejemplo, del operador ternario para ver su sintaxis en Python, recordando en todo momento que se puede sustituir por el uso de sentencias if-else tradicionales. La implementación mantiene las funciones de insertar, buscar y eliminar. Cabe señalar que además de estas funciones, el código completo en los tres lenguajes de programación incluyen las funciones ver lista y vaciar lista, que sirven para tener un mejor manejo de la estructura de datos. El uso de la lista se puede apreciar en pantalla, así como la salida en consola de la ejecución de este código. Las listas enlazadas son una de las estructuras de datos más utilizadas, y muchos de los lenguajes de programación actuales tienen implementaciones de ellas con funciones muy optimizadas para manejarlas dentro de nuestros códigos. El funcionamiento en principio es sencillo de implementar y se puede extender su funcionamiento hacia listas circulares, listas doblemente ligadas o listas circulares doblemente ligadas. Una de las principales ventajas que tienen las listas es su capacidad de mantener ordenados los datos que contiene, lo cual permite utilizar mecanismos más eficientes de búsqueda y ordenamiento.